Bueno, ante todo, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis firmado ya todos? Alguien se me va a quedar de secretario o de secretaria, ¿vale? Para que cuando observe que viene alguien por la puerta, le pasáis, alguien que esté cerca de la puerta mejor, ¿vale? Le paséis la libreta para que firme, ¿de acuerdo? Bueno, como hoy veo caras nuevas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto en las últimas sesiones en relación a lo que es la organización del taller, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en las sesiones que tenemos todos los miércoles aquí, lo que tratamos es fundamentalmente de ayudaros a que podáis trabajar con el taller presencial desde casa, con el taller online desde casa y resolver algunas dudas y trabajar algunas de las actividades aquí para que podamos todos enriquecernos con este trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, cuando vosotros entráis en el taller, a ver, lo voy a poner un poquito más para acá para que se viera. Ah, no, lo que tengo que poner más para acá es el proyecto. A ver. Sí. Ahora se ve en la pantalla del... Sí, creo que sí. ¿Lo veis vosotros? ¿Sí? Vale, es que estoy intentando que también se vea en la grabación, ¿vale? Entonces, tal como veis, cuando vosotros entráis en el taller de gestión emocional, de entrenamiento emocional, hay varias pestañas. Una es tablón, trabajo de clase, tablón, trabajo de clase, persona no aparece vosotros, calificaciones. Vamos, lo importante es tablón y trabajo de clase para vosotros, ¿vale? Si entramos en tablón, a ver si soy capaz de entrar mirando aquí, qué malo es el ratón este. Si entramos en tablón, pues podéis ver aquí, que aquí están las sesiones que hemos tenido nosotros aquí y que yo he grabado, ¿vale? Para que resulte, para que aquellas personas, he grabado para aquellas personas que no han podido asistir a una de las sesiones, puedan continuar con el programa porque están grabadas aquí, ¿vale? Llevamos 3 sesiones presenciales y aquí están cada una de las 3, ¿de acuerdo? A estas sesiones accedéis cuando entráis a través de tablón. Si por ejemplo, la semana pasada no había clase por el tema de Semana Santa, no hubo sesión, pues entonces en tablón os encontraréis esa información. De hecho, ahora no está porque la he quitado, pero antes estaba ese anuncio de que la semana pasada no había clase por el tema de Semana Santa. Y eso es una notificación que os llega directamente a vuestro correo, ¿vale? Entonces, por ahí está recogido todo lo que trabajamos aquí a nivel presencial. Es decir, que las cosas que habláis quedan grabadas aquí. Tan solo se me ve a mí, porque tan solo la cámara me coge a mí, pero vuestras voces quedan grabadas. Por eso os digo que, que no pasa nada por hablar, pero que tengáis conciencia de que esa información está siendo grabada, ¿de acuerdo? Entonces, si ahora vamos a trabajo de clase, pues ahí nos encontramos el programa de entrenamiento emocional o de gestión emocional online, que es el que os permite meterle muchísima intensidad a vuestro proceso porque podéis trabajar todos los días. Esa es la riqueza del taller de entrenamiento emocional. Porque yo no creo que las dificultades que nosotros tenemos podamos resolverlas viniendo una vez al mes o como mucho cada 2 semanas, ¿no? Es muy difícil resolver estas dificultades imprimiéndole tan poca intensidad. Y siempre mi obsesión ha sido cómo facilitar desde un servicio público que es este, y que naturalmente tenemos dificultades para para poder ofertar sesiones con la intensidad necesaria, la atención suficiente para que sea significativo
en el cambio de vuestras dificultades, de vuestros procesos personales, ¿vale? Entonces, bueno, pues he ingeniado un programa que está compuesto fundamentalmente por 3 patas. La primera es las sesiones individuales, que es donde trabajamos todo el contenido más sensible, todas aquellas cosas que están en la esfera de lo privado y que no tenéis porque compartimos un espacio como este, ¿vale? Entonces ahí trabajamos con la información más sensible, ahí es donde hacemos el proceso psicoterapéutico, ¿no? Ahí es donde hacemos la terapia. Después, las otras 2 patas de ese trabajo es el programa online de gestión emocional, que ese nos permite trabajar todos los días. Y eso es lo deseable, ¿no? Que todos los días tengáis un espacio para trabajar aquellos aspectos que tienen que ver con las dificultades que tenéis a la hora de gestionar las emociones. O sea, nuestras dificultades en la relación con nuestro hijo, con nuestra pareja, en nuestro trabajo, la relación con nosotros mismos, que es lo que nos lleva la mayoría de las veces a tener que acudir a una sustancia para poder aliviar nuestro dolor, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con las dificultades que yo tengo con gestionar las emociones. Cuanto mejor gestiono mis emociones, mejor serán mis relaciones con el mundo y, naturalmente, mi relación conmigo mismo, ¿vale? Entonces, todos los días debemos dedicarle un ratito a trabajar en este programa online, y ese ratito no tiene que ser horas. Yo prefiero 15 minutos todos los días que 2 horas un día a la semana, porque cuando yo trabajo 15 minutos todos los días es como que mi atención, mi concentración está perfectamente conectada con ese proceso que debo realizar cada día. Estoy totalmente conectada con atender a lo que siento, con ponerle etiqueta a eso que siento, con observar cómo se ha gestado eso, ¿no? Y por eso yo quiero que cada día hagáis, aunque sea 10, 15 minutos, que os puede llevar ver un vídeo, que suelen ser muy cortitos, y contestar un cuestionario, que lo que pretende ese cuestionario es saber qué grado de comprensión de ese vídeo tenéis, ¿vale? Cuando ese cuestionario sale 100% bien, es indicativo de que el grado de comprensión de ese vídeo es del 100%. Entonces, ¿qué hago después de contestar el cuestionario 100% bien? Bueno, pues buscar eso que he aprendido en el vídeo en la vida. Observar eso en mi día a día. Según lo que nos diga, según lo que trabajemos ese día, pues debemos de llevarlo a la vida. Que no se convierta en algo teórico que se abre y se cierra solamente cuando enciendo el ordenador, sino que es algo que yo voy a observar en mi día a día. Si estoy hablando de la evitación emocional, ¿no? Pues voy a ponerme a observar de cuántas formas distintas yo evito sentir lo que me toca sentir. O cuando me sorprendo observando de que me estoy diciendo esto no debería sentirlo, ¿no? Y uno no elige lo que siente, uno siente lo que siente, y lo que tiene que trabajar es sobre lo que siente. Entonces me estoy relacionando con las emociones o con los sentimientos como esto debería sentirlo. No, si es que no puedo elegirlo. O sea, ¿para qué me voy a pelear con lo que siento? Si lo importante, el primer paso que yo tengo que hacer para hacer una buena gestión de esto es aceptar lo que siento. Que cuidado, aceptar lo que siento no significa que me resigne a estar toda la vida en la situación en la que me encuentro, pero si quiero cambiar la situación en la que me encuentro, tengo que empezar por aceptar el punto de partida. Si no acepto el punto de partida, no puedo llegar a ningún lado, ¿vale? Entonces, todo esto que voy aprendiendo lo busco en la vida, busco cómo se me presenta en la vida y cómo aplicarlo en la vida. Esto no debe ser un material teórico, sino un material que me inspire después observar esas cosas en mi día a día. ¿Se comprende esto bien? ¿Vale? Porque como se quede como un material teórico,
Pues lo más que vaya a decir, hoy mira qué curioso, qué mono le ha quedado el vídeo a Lala y qué bien he contestado yo todas las preguntas eso no vale para nada. Si no lo llevamos a la vida, esto no vale para nada, ¿vale? Y una vez que lo llevo a la vida, practicar sobre aquello que yo en el vídeo os planteo, ¿de acuerdo? Bueno, pues el orden es de arriba abajo. Tenemos la presentación, después tenemos unos instrumentos diagnósticos que nos ayudan a conocernos un poquito mejor y también me ayuda a mí a conoceros un poquito mejor, ¿vale? La sesión última se la dedicamos a la escala de autocuidado, que vimos que es muy importante darte cuenta de qué forma está dejándote de cuidar y tomar nota, buena nota, de qué cosas tengo que implementar en mi vida para que cada vez sepa cuidarme mejor. Vimos que una forma de querernos es cuidarnos. Es que yo me quiero querer más a mí misma. Cuídate. Eso es una forma de quererte. Cuando tú no te cuidas, estás haciendo un desamor contigo, estás perdiendo la oportunidad de alimentar tu autoestima. Entonces, importantísima hacer la escala y darte cuenta en qué cosas estoy yo teniendo dificultades en mi autocuidado. Si es la alimentación, si es el ejercicio físico o cualquier otra forma de autocuidado. Cuestionario Salamanca, pues nos va a hablar un poco de aquellas características de nuestra personalidad que son demasiadas, acentuadas, ¿no? Es decir, todo el mundo puede ser en un momento determinado un poco tímido o un poco solitario o un poco inestable, pero en la medida de que ya no es un poco y que se pasa de un punto crítico y estamos hablando de que es demasiado, y eso nos lo indica el cuestionario, entonces estamos hablando que nuestra personalidad tiene un trastorno, que yo lo veo, lo del trastorno lo veo como un arbolito que en un momento determinado empieza a escorarse como los árboles de Tarifa, ¿no? Que empieza a escorarse, ¿no? Y entonces mi trabajo es darme cuenta de que esto ya no es normal. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo lo que se aleja de la normalidad es sufrimiento. Entonces, ese demasiado, cuando yo hago el cuestionario de Salamanca, lo corregí y observáis que algo es demasiado inestable, demasiado solitario, demasiado obsesionado, pues tomo nota, me observo en la vida y voy intentando ponerme unos límites para que eso no sea tan demasiado. ¿De acuerdo? Nosotros, gracias a Dios, tenemos la capacidad de autorregularnos y eso facilita que podamos cambiar mucho las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la escala de ansiedad también os va a permitir conocer hasta qué punto la ansiedad que sufrís es demasiada. Y después están las 3 entrevistas sobre la historia de regulación emocional. ¿De dónde parto? ¿Cómo he regulado mis emociones todo este tiempo? Y estas 2 entrevistas, que son un poquito más personales, que os llevan a estudiar un poquito vuestra crianza, las personas significativas con las que os habéis relacionado, cómo ha podido influir, etcétera, ¿vale? Después nos vamos a las técnicas de autocontrol emocional. Esto es lo que yo hoy quería centrarme un poco más. Cuando nosotros estamos pasando un mal momento, muchas veces dejamos el control de nuestro estado emocional en encontrar a alguien o a algo que nos alivie. A alguien puede ser, bueno, pues cualquier persona con la que descargarte y que te dé un buen consejo, o a algo, pues puede ser cualquier actividad o cualquier sustancia, ¿vale? Es importante que nosotros seamos capaces de encontrar eso dentro de nosotros mismos, porque si no estamos generando, si siempre tenemos que buscar ese alivio, ese espacio de tranquilidad en algo o en alguien, estamos facilitando que tengamos una dependencia
de ese algo o de ese alguien. Y puede ocurrir que ese algo algún día no esté o que ese alguien no esté disponible. Con lo que es muy importante adquirir cierta autonomía para autorregular esos estados críticos. Y una estrategia posible es tu lugar seguro. Yo creo que muchos de vosotros habéis hecho esta actividad, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos la habéis hecho? 1, 2, a ver. Mayoritariamente diría, ¿sí? Es que con las luces apenas os veo. Entonces, ¿en qué consiste el lugar seguro? Bueno, pues yo tengo que buscar con mi imaginación un lugar que puede ser un lugar real o un lugar imaginario en el que cuando conecto con ese lugar yo vaya encontrándome progresivamente cada vez mejor, mejor y mejor. Entonces, para que ese lugar tenga ese efecto, tengo que convocar a mis 5 sentidos. Es decir, yo puedo imaginar un lugar en el que haya determinados elementos que yo sé que en mi vida me hace sentir bien, como por ejemplo en mi caso, escuchar el sonido del mar a mí me hace sentir muy bien, ¿no? Entonces, el lugar que yo elija es un lugar cerca del mar. Entonces, eso convocaría al sentido del oído. También convoco al sentido del tacto, ¿no? Si estoy tocando la arena en ese momento, o qué estoy sintiendo, qué brisa estoy sintiendo, qué estoy oliendo, qué estoy viendo, ¿no? Y de esa forma voy construyéndome ese lugar que para mí va a ser un espacio en el que cuando yo lo visito con la imaginación, empieza a generarme todos los efectos deseados, ¿no?, que ese lugar, si existiera, podría provocar en mí. O a lo mejor ha existido y te has sentido así en ese lugar en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, hay una condición, y es que en ese lugar no puede haber nadie. Porque imaginaros, si yo me tomo la molestia de crear un lugar que le podéis llamar un lugar seguro, le podéis llamar un lugar de paz o un lugar de armonía, cada uno le puede dar el nombre que quiera, pero es un lugar que me hace sentir bien, ¿de acuerdo? Perdón, que no haya nadie, pero puede haber gente de paso. Nadie significativo para ti, ¿vale? Sí, puede haber gente que no le ve ni el rostro, ni, ¿vale? O puede haber pajaritos volando, pero no mi pajarito. O puede aparecer un perrito por allí, pero no mi perro, ¿vale? Porque es un lugar que yo voy a construir y enriquecer a lo largo de mi vida, y ese lugar va a tener un poder tan poderoso en mí, tan sanador en mí, que lo que no quiero es que corráis el riesgo de que os llevéis a la novia a ese lugar, os peleéis con la novia y a tomar por saco el lugar. Ya el lugar, cada vez que pienso en el lugar, lo que me genera es un estado terrible, ¿no? O me llevo a mi perrito y mi perrito se muere y ahora ese lugar no puedo ir porque... ¡Qué angustia!, ¿no? Entonces quiero que sea un lugar en el que no haya ninguna persona significativa vuestra, ni ningún animal, ¿no?, significativo, y en el que sí pueda haber gente por ahí, pajaritos que se escuchan, pero hasta ahí podemos llegar. Nuestra imaginación tiene un poder mucho más impresionante del que podéis imaginar, ¿vale? Hasta tal punto que las personas que, por ejemplo, que compiten en los Juegos Olímpicos o en cualquier competición importante, antes de salir a competir, compiten con su imaginación viendo unos resultados maravillosos o incluso observando
determinadas estrategias que han ensayado una y otra vez y las ensayan con la mente, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros nos entrenamos y nos sugestionamos en el sentido de que accedemos a ese lugar y empezamos a percibir todas aquellas sensaciones que tienen ese poder tan importante para autorregularnos, vamos a tener una herramienta valiosísima para poder recobrar la estabilidad y mejorar nuestro ánimo. Imaginaros que estáis deseando de dejar de consumir ese porro, ese cigarrillo y decidí, ¿no? Como en este espacio me está generando tanta tensión, voy a ir a ese lugar, voy a hacer algo en ese espacio. Voy a concentrarme en esos elementos que me hacen sentir tan bien. Incluso voy a imaginarme en ese espacio con la satisfacción de haber vencido a ese impulso y de haber conseguido mi objetivo. Y voy a sentir la satisfacción, la seguridad, la alegría, ¿no? O sea, es como convocar a todos esos estados, verme con la mejor imagen posible. Ese lugar es muy difícil. No te entiendo. Ese lugar que es muy difícil. ¿Que es muy difícil? Yo no diría que es difícil. Yo diría que es como todas las cosas importantes requieren trabajo, ¿no? Trabajo en el sentido de ponerte a hacerlo. Y después requiere repetición. Yo no puedo pretender hoy imaginar ese lugar con todos los elementos y que acceder y adquirir todos los dones que me da ese lugar sea una cosa inmediata. No, yo voy trabajando en mi lugar seguro, cada día le dedico 10 o 15 minutos a sentarme en un sitio agradable y convocar a mi imaginación y empezar a construir en mi imaginación esos elementos, darme cuenta que de pronto me he salido y hacer una respiración y volver, ¿no? Y cada práctica me va facilitando que ese acceso a mi lugar seguro sea cada vez más automático. La práctica, vimos, hace que algo que yo tengo que hacer a nivel controlado, a base de repetir, tenemos la capacidad de que llega un momento en el que eso en nuestra mente se automatiza. Y os garantizo de que yo a lo mejor antes, para estar en mi lugar seguro, necesitaba como mucho silencio, mucha tranquilidad por fuera, cerrar los ojos. En la medida de que lo he ido practicando, se me viene es como pensar en el nombre de mi lugar, ¿no? Que es mi morada interna. Y cuando digo mi morada interna, es como si te teletransportara allí, ¿no? Claro, eso no se hace de un día a otro, pero es que tenéis desde hoy, o desde que empecé a trabajar con vosotros esta técnica, hasta el resto de vuestra vida. Esto es algo que no debéis acabar, sino que debéis cada vez enriquecer más, desarrollar más, porque es un instrumento potentísimo. ¿Entendéis en qué consiste la técnica? Entonces, una vez que escuché, yo intento ayudaros con este audio, dirigiendo a hacer lo que tenéis que hacer, pero es un audio que tan solo debéis utilizarlo las primeras veces y ya después ya sabéis lo que tenéis que hacer para ir enriqueciendo esa morada interna, ese espacio. A ese espacio le tenéis que dar un nombre, para que ese nombre adquiera el poder de, tan pronto nombrarlo, empezar a generar todas esas sensaciones que llegan a ser sensaciones físicas y de paz, ¿no?, que os genera ese lugar seguro. Pero claro, como todo, requiere práctica. Porque yo lo diga, porque yo lo explique, no funciona. Ahora, si al día le sacáis 5 minutos, 10 minutos, a sentaros y pensar en vuestro lugar seguro
¿Y qué elementos pondría y qué elementos quitaría? A lo mejor de un día a otro cambiáis algo. No, esto no, porque me parece que, no, este lugar me puede valer muy bien para el verano, pero para el invierno, eso de estar sentada junto al mar, a la intemperie, no me invita a que ese espacio sea un espacio confortable. Ah, pues le voy a poner una cabañita, ¿vale? Una cabaña con una chimenea. Y entonces, en invierno, enciendo las chimeneas y estoy en ese espacio. Ahí no hay problema económico ni nada, podéis construir con vuestra imaginación el paraíso que queráis y podéis habitar en él. Y está demostrado científicamente que los efectos que provoca el vivir experiencias con la imaginación tienen efectos parecidos a vivirlo en la vida real. De hecho, mira, hay un psiquiatra, Víctor Frank, ¿no?, que estuvo en varios campos de concentración, y en esos campos de concentración tuvo experiencias tan increíbles, creó una modalidad psicoterapéutica, la logoterapia, y escribió mucho sobre la libertad. Él decía que dentro del campo de concentración él se sentía libre, en el sentido de que siempre podía decidir, ¿no? Naturalmente asumiendo las consecuencias, pero siempre podía decidir. Y naturalmente era una persona que el espacio físico era tan inhóspito que yo estoy convencida de que su supervivencia y su creatividad tuvo mucho que ver con vivir en un universo paralelo que era su imaginación. ¿Vale? Porque es que si no encuentro otra explicación, porque el universo de afuera era exactamente el mismo para todas las personas que habitaban allí, ¿vale? Entonces muchas veces un simple paseo se consigue. ¿Perdona? Que muchas veces con un simple paseo se consigue ese momento de paz. Que con un simple paseo. Con un simple paseo. Claro. Y encuentro esa... Claro, y está muy bien. O sea, es decir, si tú estás en un momento en el que tú puedes darte un paseo y recobrar todas esas sensaciones de paz y de tranquilidad, pues el paseo es un gran instrumento. Pero nos tenemos que poner en situaciones, para dar un paseo necesita poder salir a la calle, que el tiempo esté medio ¿no? Necesitamos una serie de condiciones que puede ser que el paseo no sea nuestra llave maestra, pero allá donde nosotros estemos está nuestra mente. Y entonces el espacio ese que creamos, el lugar seguro, el lugar de paz que nosotros creemos, ese va a estar siempre donde estemos nosotros, ¿entiendes? Y no necesita ningún aparataje, ni ninguna persona, ni ninguna condiciones atmosféricas, ¿entiendes? Porque va conmigo. Por eso, por ejemplo, en la meditación se utiliza la respiración como instrumento. ¿Por qué? Porque la respiración siempre va ahí contigo. Tú podrías utilizar que si música, que si no sé cuánto, que si una vela, que sí, pero puedes no tener vela, puedes no tener música, pero la respiración siempre va contigo. Entonces, si nosotros queremos ganar en autonomía, tenemos que buscar herramientas que siempre estén con nosotros. La herramienta siempre está con nosotros, nuestra imaginación siempre la podemos convocar. Entonces eso nos permite una libertad y una autonomía impresionante. Y cuanto más la enriquezcamos, mejor. A mí lo que me resulta un poco difícil de ese lugar es al final que no se te cuelen personas o cosas cercanas, como has dicho, ¿no? Estás solo. Yo creo que a mí eso es lo que más me cuesta. Claro. Bueno, no venga nada significativo. Bueno, pues ese es el trabajo naturalmente que tienes que hacer. Eso de que no se te cuele habla mucho de que seguramente tú has utilizado mucho a los demás para que te calmen, ¿no? Entonces es como no concibo que yo solo pueda calmarme. Por eso no concibo que en ese espacio no haya alguien que me ayude. Pero es justamente eso lo que queremos conseguir.
Queremos conseguir esa autonomía, esa capacidad de autogestión. ¿Qué significa? ¿Que yo no me voy a dejar ayudar más por nadie? No. Es que las personas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar, son muy buenos recursos también. Pero son muy buenos recursos cuando se dan las circunstancias en que esas personas pueden tener disponibilidad para nosotros, ¿no? Pero nos podemos encontrar en circunstancias que esa persona no esté o no esté disponible para nosotros. Entonces, tenemos que garantizarnos herramientas que pueda yo ejecutar de forma autónoma y que si yo estoy con esa persona significativa, mira qué bien, pero si yo no estoy, no es una catástrofe. Yo no puedo depender de estar bien porque viva en una ciudad o viva en otra, o porque esté con mi novia o no esté. Yo tengo que estar bien. Y después, naturalmente, si vivo en una ciudad que me es muy agradable, pues es un plus. Si estoy con esa persona que es tan importante para mí, será un plus. Pero yo no me voy a pique porque no esté esa persona, o porque no esté en esa ciudad, o porque no tenga ese trabajo. ¿Entiendes? Por eso es tan importante ese grado de autonomía. La felicidad es un asunto personal e intransferible. A mí no me va a hacer feliz una persona. Me tengo que hacer feliz yo. Y esa felicidad será mucho más significativa cuando la comparto con personas que son importantes para mí. Pero de entrada no es soy un desgraciado hasta que llega ella y soy feliz. Así no podemos progresar. La felicidad es algo que yo, con mis recursos internos, me lo trabajo. La felicidad es un trabajo. Las cosas importantes de la vida son trabajo. Trabajo me refiero porque requiere dedicación, repetición, esfuerzo, ¿entiendes? Y las cosas importantes de la vida son, naturalmente, la felicidad, el amor, la libertad. Pues hay que currárselo. El que no se lo quiera currar no va a conocer ni la libertad, ni la felicidad, ni el amor. Porque eso requiere dedicación y requiere, naturalmente, repetición, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo escuchamos, le dedicamos un espacio cada día. A lo mejor, fijaros, ¿cuántas personas para dormir lo primero que tiene que echar mano es o se tiene que fumar un porro, o se tiene que tomar una pastilla para dormir, o dejar la tele encendida para que la aburra ya, ¿no? Yo qué sé. Qué bonito sería despedir el día en tu lugar seguro, ¿no? Qué bonito. Y como todas las noches vais a dormir, todas las noches podéis dedicarle los últimos minutos del día a construir ese lugar seguro y después a percibir cómo te hace sentir estar en ese lugar seguro, ¿no? Pues es un momento estupendo para... Sobre todo, es más eficaz cuando ya está medio construido. Porque si a lo mejor me pongo a construir, a lo mejor hasta me desvelo, ¿no? Pero cuando ya ese espacio ya tiene ese puntillo en el que me empiezo yo a sentir bien, pues qué bien, me acuesto, convoco a ese espacio, a ese lugar seguro y me dejo ir ahí, ¿vale? Entonces, esto es algo que debe estar, es una constante en nuestro trabajo. Una vez que nosotros escuchamos el vídeo, nos vamos al cuestionario de mi lugar seguro, lo abrimos y empiezo a contestar. Pongo mi correo, mi nombre y fíjate, una vez que has encontrado tu lugar seguro, mira a tu alrededor y contesta a las siguientes preguntas. Mira a tu alrededor, me estoy refiriendo a en tu imaginación. Tú estás en tu lugar seguro, observa, ¿vale? ¿Cómo es la luz en ese lugar seguro? ¿Cómo es la luz? Pues una luz tenue o una luz brillante. ¿Cómo es la luz? Fíjate, a lo mejor tú dices, pues yo no sé cómo es la luz. Espérate, me voy a mi lugar seguro. Me voy a mi lugar seguro y empiezo a ponerle... ¿No habéis visto ahora en Instagram los filtros? Con las cejas, con los pelos, ¿no? ¿Cómo estoy con cejas gordas? ¿Cómo estoy con cejas finas? ¿Cómo estoy con pelo rubio? ¿No?
Pues le ponéis un filtro a vuestra imaginación. ¿Cómo estaría este lugar seguro? ¿Cómo me hace sentir este lugar seguro con una luz brillante de un verano? ¿O cómo me hace sentir, no? O es una luz como que hay una nube y de pronto se hace el sol y de pronto hay un poquito de niebla. Yo qué sé, le vais poniendo distintas para poder contestaros a esta pregunta. ¿Sí? Lo de la luz, ¿puede cambiar o siempre tiene que ser la misma luz? Por ejemplo, pues no hay una luz constante, ¿no? A lo mejor es algo que tú te puedes permitir decir, no, pues mi lugar seguro depende de con el ánimo que entre. A lo mejor necesito que la luz sea brillante, ¿no? Porque necesito recibir esa energía que me da el sol, o no, necesito más calma, ¿no? Y entonces necesito que sea una luz más tenue, un poquito nubladito, pero no, pues pero de alguna forma has tenido que pensar cómo es la luz en ese lugar seguro, ¿de acuerdo? ¿Cómo está la temperatura? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Afina el oído interno y dime qué sonido escuchas. Yo siempre el mar. ¿Eh? Que yo siempre el mar. Tú el mar, ¿no? A mí el mar, los pajaritos. A mí los pajaritos también me dejan estupendamente, ¿no? Escuchar. Incluso hay un sonido del mar que es el que cuando llega el mar a la orilla y mueve las piedrecillas que hay en la orilla. Ese sonido de... ese sonido es que me encanta, ¿no? Y el olor, ¿no? Y el olor. Sí, a mí el mar sí. Pero bueno, cada uno, hay quien le gusta la montaña, hay quien tiene un patio precioso y su lugar seguro es su patio, ¿no? Lleno de flores o yo qué sé, cada uno. ¿Qué olores puedes percibir? ¿Veis cómo estamos convocando a los 5 sentidos? Y queremos que se convierta en una experiencia de lo más real. Y además, fijaros, me he acordado, al decir lo de los olores, hay un libro que se llama, que muchos de vosotros igual habéis leído, que se llama El perfume, ¿no? A mí ese libro, yo no soy muy de olfato, ¿no? No soy de las personas que llegan a los sitios, oye, porque huele... No, yo conecto muy poco con el olfato. Tiene que ser algo que me impresione mucho. Pero sin embargo, cuando yo me leí el libro del perfume, ahí descubrí lo que es la imaginación. Porque es que tú estás leyendo el libro y estás hasta mareada de tanto leer, pero porque estás oliendo lo que te están describiendo perfectamente, ¿vale? Cerra un poquito la puerta, que es que se le escucha. Tú has tenido esa experiencia también, ¿verdad? Os recomiendo que leáis el libro. Yo después he visto un poco la película. No, y además que dejé de verla porque como es en la Edad Media y se ve tanta suciedad, me impresionaba mucho todo lo que era la película. No fui capaz, pero el libro, es que lo olías todo, es impresionante. Y ese libro es muy importante porque yo entré en esa experiencia sin tener esa conciencia de que la imaginación podía tener esa capacidad. Y entonces, por ejemplo, tú, que estás diciendo, eso es muy difícil. Bueno, pues tú te pones a leer el libro y de pronto ocurren esas cosas, que estás oliendo todo lo que te está diciendo el autor, ¿vale? Pues eso, convocad vuestro olfato, ¿no? ¿A qué huele? ¿Qué sentimiento te está provocando estar ahí? Esto es muy importante, porque si tú, los sentimientos que te está provocando es, yo qué sé, mucha nostalgia, o te está provocando mucha tristeza, ahí hay algún elemento que está condicionado con alguna experiencia tuya que quizá no es el mejor. A mí me puede gustar mucho el mar, pero si yo el mar termino por condicionarlo con algo muy dramático, pues eso no me va a funcionar como un lugar seguro, ¿entiendes? A lo mejor tengo que cambiar
por mucho que me guste el mar. Ahora, si aunque yo haya vivido una cosa terrible en el mar, yo estoy en mi lugar seguro y escucho el mar y a mí no me genera ningún malestar, pues sí, pues me puedo quedar en el mar. Pero si lo que me está generando, los sentimientos que me están generando son sentimientos que yo conecto con una tristeza, con una ansiedad o con una angustia, con una, yo qué sé, pues entonces analizo un poquito, me va a valer lugar seguro para descubrir qué elemento es el que me está haciendo conectar con ese sentimiento. Entonces es una experiencia buena porque descubro ese elemento y el poder que ese elemento, que a lo mejor yo no me había dado cuenta de que cada vez que yo conecto con ese elemento, mi estado emocional cambia, y al hacer este ejercicio lo descubro. Naturalmente, si descubro que hay ese condicionamiento, ¿no?, emocional, busco otro espacio que a lo mejor no es tan atractivo para mí, pero que me va a ayudar más a encontrarme equilibrada, tranquila, segura, ¿vale? ¿Solo puede haber uno o puede haber varios? Hombre, la idea es que sea tu lugar seguro, ¿no? Tu lugar. Que quiere que, pues es que la construcción, si construir uno te va a costar. No, ya no me cuesta, ahora me cuesta, hace un montón. Vale, pero decídete por uno. Empieza utilizando uno y automatizando el que entrar en ese espacio me genera todas esas sensaciones, ¿vale? Si ese no te funciona a tope, como tienes ahí en retaguardia un montón, pues vas utilizando cada uno de ellos hasta descubrir en qué lugar realmente te resulta más sencillo sentirte así. Porque tú ahora mismo en tu imaginación tienes como varios sitios que podría funcionar. Mira a ver cuál es el que realmente funciona. Experimenta con cada uno de ellos, pero después quédate con uno. ¿Vale? Si te sientes relajado, permanece un rato más en tu lugar seguro, siempre y cuando te sigas sintiendo bien, y practica durante 30 segundos el abrazo de la mariposa. Vale. El abrazo de la mariposa se trata de una técnica en la que nosotros ponemos los dedos de esta forma, nos apoyamos en el pecho, ¿vale? Y vamos dándonos pequeños toquecitos, ¿vale?, que facilitaría como el que ese lugar seguro se integrara dentro de nosotros, como si quisiéramos fijar esas sensaciones tan agradables a través de practicar el abrazo de la mariposa, ¿vale? Pero yo lo tengo que hacer justo cuando siento esas sensaciones agradables. Es como una forma de fijar, de interiorizar esas sensaciones agradables. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto cómo es? Uno mis 2 pulgares, lo pongo en el pecho, me estoy sintiendo bien y entonces voy haciendo pequeños toquecitos, ¿vale?, que me van a hacer que esas sensaciones queden como más integradas. Después te pregunta cómo te sientes. Escribe cómo te sientes. Si te sientes bien, este es tu lugar seguro. Vas fabricando tu lugar seguro y si tienes la experiencia, si te sigues sintiendo bien, este es tu lugar seguro. Puedes ir allí siempre que lo desees. Pero si no te sientes seguro allí o tienes dudas, bien, elige otro lugar seguro o te preguntas, ¿qué haría que este lugar fuera más seguro? Y a lo mejor de todos esos elementos puedes descubrir, bueno, pues lo que haría que este lugar fuera más seguro, lo que a mí me pasó, ¿no?, con el mar. Yo en verano hacía mi práctica en el lugar seguro, en el mar, y yo me sentía estupendamente. Pero cuando empezó el frío y empecé a ir a mi lugar seguro, de pronto yo me veía allí sentada en la arena y me resultaba muy difícil abstraerme, ¿no?,
de que me sentía mal, yo necesitaba un abrigo, ¿no? Y entonces, ¿qué haría que ese lugar fuera más seguro? Y entonces construí mi cabaña, ¿no? Construí mi cabaña y en esa cabaña ya, sí, por la ventana veía el mar y yo me sentía más segura, más tranquila, más en paz, ¿vale? Entonces, os preguntáis, ¿qué haría que ese lugar fuera más seguro? Si ese lugar es, como he dicho antes, está conectado con una experiencia, el mar está conectado con una experiencia traumática, a lo mejor por mucho que yo le pusiera una cabaña o le añadiera flores que huelen de maravilla, seguía hasta que me di cuenta, no, es que es el mar el que me está generando esta sensación. Pues entonces, naturalmente cambiaría ese elemento, ¿vale? Vamos por las 7. Si te sientes bien, este es tu lugar seguro, puedes ir allí siempre que lo desees, pero si no te sientes seguro allí y tienes dudas, ¿qué haría que este lugar fuera más seguro? Recuerda que en el lugar tan solo puede estar tú. Ponle un nombre. Y ahora eso es importante. El nombre cortito. Cuanto más cortito, mejor. Porque el nombre, cuando nosotros practiquemos una y otra vez esta técnica y alcancemos ese estado de paz que queremos encontrar, es el momento en el que nosotros repetimos el nombre. Imaginaros que yo me encuentro con esas sensaciones que voy buscando de paz, de tranquilidad, y en ese momento digo mar, ¿no? Cuando yo practico esto una y otra vez, ¿qué es lo que provoca? Que nada más que de repetir la palabra mar facilita que adquiera las sensaciones que me proporciona el lugar seguro. Es como si todas esas sensaciones se transfirieran directamente a la palabra mar. Por eso el nombre del lugar seguro es muy importante. Y me lo voy a repetir justo cuando yo estoy sintiendo todas esas sensaciones que busco. Entonces es el momento en el que repito la palabra, el nombre que le he puesto a mi lugar seguro, con la intención de que ese nombre después tenga ese poder de hacerme percibir esas sensaciones de una forma automática. ¿Vale? ¿Se entiende? Ahora ya tiene tu lugar seguro, es importante que practique esta técnica todos los días para poder utilizarla a partir de ahora cada vez que te sientas emocionalmente inestable. Con ella podrás recobrar tu estabilidad emocional. Primero la practico en cualquier momento que pueda para construir ese espacio y después, una vez que ya la tengo bien practicada, ¿no? Bien automatizada, pues entonces puedo utilizarla en aquellos momentos en el que me encuentro inestable emocionalmente y voy a ese espacio a recobrar mi estabilidad emocional. ¿De acuerdo? Imaginaros por un momento, si sois capaz de hacerlo con esta técnica y de convertirla en una herramienta útil, fijaros cuánto dolor os puede aliviar, ¿no? Cuánto bien os puede hacer. Esto os puede parecer como contradictorio con lo que yo defiendo en el taller, de que nosotros tenemos que ser capaces de sentir lo que nos toque sentir. La disponibilidad de sentir lo que nos toque sentir. Es decir, que el taller va enfocado fundamentalmente a aceptar las emociones y estás disponible a sentirlas cuando nos toque sentirlas y en la intensidad que nos venga. Pero esa disponibilidad no significa que sea una disponibilidad de 24 horas. Yo puedo decidir qué tiempo y en qué momento. ¿De acuerdo? Imaginaros que vosotros estáis en un examen y os viene una emoción que puede en un momento determinado
sacaros de la concentración que necesitáis para tener buenos resultados en ese examen o en una entrevista de trabajo. En ese momento yo no me puedo entregar esa emoción porque suspendería el examen o arruinaría esa entrevista. Entonces necesito una técnica que me facilite recobrar mi estabilidad emocional. Pero yo no puedo estar constantemente aplicando técnicas que me saquen de sentir lo que me toca sentir, porque las emociones es nuestra brújula interior. Las emociones es la que nos informa de las cosas que tenemos que atender y resolver para que nuestra vida pueda seguir avanzando. Entonces, yo necesito adquirir músculo emocional, es decir, capacidad de sentir lo que me toque sentir, pero paralelamente también puedo decidir en qué situación y durante cuánto tiempo. Esas son cosas que yo puedo decidir. Lo que no debo decidir es la intensidad. Una vez que decido, ahora voy a centrarme en sentir lo que me toque sentir y lo voy a hacer durante la próxima hora. Si me viene una intensidad alta, no puedo dar el paso para atrás. Tengo que vivir esa emoción en esa intensidad. Y después que pase esa situación y ese tiempo, empiezo a aplicar todas las técnicas que me puedan facilitar recobrar mi estabilidad emocional. O me doy ese paseo, o hablo con esa amiga, me voy a mi lugar seguro, porque os va a dar muchísima seguridad en vosotros mismos el hecho de ser capaz de sentir lo que os toque y ser capaz de haceros sentir bien cuando también lo habéis decidido. Necesitáis sentir lo que os toque sentir, porque las emociones tienen que expresarse para que vosotros toméis conciencia del mensaje que os quiere transmitir. Fijaros, una emoción viene a informaros de que hay alguna necesidad que o bien sí habéis podido satisfacer o bien no habéis podido satisfacer. Cuando aparece una emoción de una necesidad satisfecha, hablamos que es una emoción agradable de sentir. ¿Vale? Placentera. Placentera, igual placentera ya es demasiado, ¿no? Ya nos lo estamos poniendo muy heavy, pero agradable de sentir, ¿no? Como una alegría, una paz, ¿no? Yo creo que lo de placentero me suena a otras cosas. ¿Vale? Sí, pero que exactamente, bueno, sí, ya está, quizás sí. Entonces, cuando la necesidad sí la he podido satisfacer, se presenta una emoción agradable de sentir. Cuando la necesidad que tienes no ha podido satisfacerse, aparece una emoción desagradable de sentir. El saber etiquetar qué emoción es la que se ha presentado, si es culpa, si es tristeza, si es enojo. Fijaros que las emociones desagradables de sentir tienen un montón de matices, por eso tienen un montón de nombres distintos. Se le da nombre distinto porque son emociones distintas, porque son mensajes distintos. Y son mensajes distintos porque esa emoción quiere que hagamos cosas distintas para poder terminar por satisfacer esa necesidad. Sin embargo, en las emociones agradables de sentir no hay tanto vocabulario, porque cuando aparece una emoción por una necesidad que es satisfecha, lo único que te informa esa emoción es que la disfrutes. ¡Uy, qué bien! Disfrútala, ¿no? Ya está. Pero las emociones desagradables de sentir sí tienen un vocabulario más rico, que si culpa, que si es enojo, que si es ira, que si es envidia, que si... ¿Vale? Porque
no es lo mismo lo que yo tengo que hacer cuando me siento culpable, que cuando me siento enojado, que cuando me siento triste. No es lo mismo. Entonces, tengo que saber qué emoción es para saber qué es lo que tengo que hacer. Si la emoción es la tristeza, una emoción, yo qué sé, tengo la necesidad de estar con mi madre, pero mi madre falleció, pues entonces esa necesidad insatisfecha me va a provocar una emoción que es la tristeza. Entonces, la tristeza me habla siempre de una pérdida. Cuando la pérdida es una pérdida que no puedo recobrar, porque la muerte de un ser querido, pues entonces lo que me indica esa pérdida es que tengo que hacer un proceso de duelo. Si es una pérdida distinta, como por ejemplo, he perdido mi trabajo, ¿no? Pues entonces esa tristeza, ese recogimiento que me lleva, porque la tristeza te hace así, ¿no? A recogerte para reflexionar y preguntarte, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo? ¿No? Es muy distinto lo que yo tengo que hacer con una emoción como la tristeza que lo que yo podría hacer si la emoción, por ejemplo, fuera la culpa. Si la necesidad que yo tengo es de sentirme una buena madre y resulta que no lo he sido, la necesidad insatisfecha es no he sido una buena madre, y la emoción que está relacionada con esa necesidad insatisfecha es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa a lo que me lleva, lo que me está diciendo es que tengo que reparar el daño que he cometido. He cometido un daño, tengo que repararlo, entonces mi reflexión y mi observación y mis actos deben ir dirigidos a cuándo, cómo puedo reparar ese daño. Pues voy a hablar con mi hija, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer lo otro, ¿no? Entonces veis que es muy importante etiquetar la emoción, porque si no etiqueto la emoción y no le pongo nombre a la emoción, pues difícilmente puedo satisfacer la necesidad insatisfecha que ha surgido, de la que ha surgido esa emoción. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, porque a mí me está pasando mucho. Dime. A mí me está pasando mucho. Yo pienso que mi madre, por ejemplo, tiene una edad, ¿no? Y yo la veo cada vez más baja, ¿no? Entonces, como ahora, y que está de edad. Pensando en el día de mañana, ¿no? O sea, no pensando en el día de mañana, sino que veo que le va llegando la hora. Y eso se va a pues... Y te genera muchísima tristeza, ¿no? Sí. ¿Y tú qué crees que te quiere decir esa emoción? ¿Desde qué, vamos a ver, desde qué necesidad? ¿Cómo? ¿Desde qué necesidad crees tú que surge esa tristeza tuya? ¿Cuál es tu necesidad en relación a tu madre? Tal vez que soy yo que no le he prestado la pendiente que debería prestarme estos últimos años a ella. Con el tema de la droga, uno se aleja. El tiempo que no has vivido con ella, ¿no? O sea, No que porque no haya vivido con ella físicamente, sí, sino emocionalmente. sí. Y entonces, ¿qué te produce? ¿Tristeza o culpa o enojo? Pero por la culpa. Pero si tuvieras que decidir una de las dos, priorizar una de las dos, Yo diría que es culpa. es culpa. Vale. Entonces la culpa te está diciendo que para que esa emoción cumpla su función, te das cuenta de que lo que te toca hacer con tu madre es reparar el daño. ¿Vale?
Y entonces tu mente, en vez de estar tan solo entregado a sufrir las sensaciones desagradables de la culpa, tu mente, ya que has recogido la información, tiene que estar dirigida a decir, ¿cómo puedo reparar el daño que le he hecho a mi madre? ¿Cómo? Daño emocional. ¿Eh? Daño emocional. Vale, ¿cómo puedes reparar el daño emocional que has hecho a tu madre? Eso es. No es... No se trata de que me siento culpable y me... No. El tema importante es, ahora mismo tienes a tu madre viva. ¿De acuerdo? Y que segura tú puedes encontrar la forma de reparar el daño que le has hecho y vivir los días que os toque vivir juntos, ¿no? De una forma muy distinta y muy significativa. Y ahí es donde tiene que ir toda tu atención. Porque si tú lo único que te conectas es con el dolor, pero sin buscarle la función al dolor, llega un momento en que el dolor te resulta tan insoportable que acude nuevamente a la droga para aliviarlo, con lo que estás haciendo justamente lo que dañaba a tu madre. Entonces, lo que tienes que conectar, tienes que decirle a la culpa, muchas gracias por presentarte, he recogido tu mensaje y sé que ahora mi energía debe ir dirigida a saber cómo puedo reparar este daño. ¿Vale? Ahí tienes que centrado toda tu mente, ahí. Ahí, en la reparación. Ya está. ¿Vale? ¿Alguien me había preguntado algo? Yo que iba a comentar que en el caso de, por ejemplo, ¿no? Que no será así, pero que pone toda esta parte de ahora para reparar esa culpabilidad y que a lo mejor la madre no le corresponde. Entonces también sigue sintiéndose otra vez triste, ¿no? Bueno, paso, claro. Porque entonces hay que hacer. Es que tú... No, estoy poniendo el ejemplo. Si tu madre con una persona, con tu hijo, con tu marido, con claro. tu hijo. Ahí entramos en lo que yo he explicado muchas veces, de todas las cosas que me preocupan, ¿no? Hay solamente, imaginar un círculo grande y dentro de ese círculo grande un círculo chiquitito, ¿vale? Todo ese círculo son las cosas que me preocupan y el círculo chiquitito representa el área de control directo. El área de control directo es lo que yo puedo hacer para cambiar las cosas. Lo que yo puedo hacer. Ahí te tienes que concentrar. Que la otra persona te perdone, no te perdone, eso no está dentro de tu área de control directo. Entonces no debe estar ni en tu imaginación. Ahora mismo tú estás en el área de control directo. Si ocurren las cosas esas, pues entonces ya nos planteamos. Pero cuidado con pensarlo, con tenerlo mucho en la mente. Porque muchas veces, temiendo que eso ocurra, no hago lo que puedo hacer. ¿Me comprendéis? Entonces, tenemos que concentrarnos. Tenemos que concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Y ya la experiencia nos traerán otro elemento que en ese momento lo observaremos. Pero cuidado con ir muy por delante. Porque muchas veces ocurre lo de parálisis por análisis. Analizamos tantas cosas y como no tenemos respuesta a todo, no hacemos nada. ¿Me comprendéis? Tenemos que concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Y ya veremos lo que ocurre. Porque mi experiencia es que cuando tú te concentras en lo que sí puedes hacer, a veces ocurren cosas que tú nunca hubieras imaginado que ocurran, para bien o para mal, pero ocurren cosas que tú nunca hubieras imaginado. Entonces, como no nos podemos preparar
para las millones de cosas posibles que pueden ocurrir, pues yo nada más que me voy a concentrar, mi energía se va a concentrar en lo que sí puedo hacer. Y a lo mejor lo que él puede hacer esta tarde es echar unas risotas con su madre, o acordarse que a la madre le gusta mucho no sé qué pastel y tomarse un té con ella, o dar un paseo con ella, o expresarle como lo que la quiere, o ya está, pues él sabrá lo que sí puede hacer. Por eso que sí puede hacer, hazlo. ¿Qué ocurrirá? Puede ocurrir millones de cosas. Y esas millones de cosas, mejor que no las tengamos en la cabeza hasta que ocurran, y entonces no tenemos que analizar millones de cosas, nada más que analizamos la que ocurre. ¿Me comprende? Porque si nos ponemos en todos los supuestos, al final la energía la perdemos y no conseguimos lo que queremos conseguir. Bueno, nos vemos la semana que viene, ¿de acuerdo? Venga.